es desarrollar, la intención de este tema es que conozcamos de dónde venimos y hacia dónde vamos en cuestiones de dibujo y manera particular en dibujo técnico, iniciando desde la prehistoria, época antigua, clásica, Edad Media, Renacimiento, Revolución Industrial, movimientos de vanguardia, los dichosos ismos, como tenemos cubismo, vanguardismo, muralismo, en época actual, ¿qué se está haciendo actualmente por computadora? Y el dibujo en México, ¿qué pasa, qué ha pasado en México? ¿Qué ha pasado en otras épocas en México? ¿Qué se ha dibujado? ¿Con qué se ha dibujado? La forma de entrega de este va a ser una línea del tiempo por época. Una línea de tiempo por época quiere decir que vamos a estar desarrollando eh, como ustedes lo venían, no sé si alguna vez trabajaron en historia o en alguna materia en secundaria o igual en primero o segundo ahorita del set, que trabajar una cronología de eventos. Entonces vamos a hacer línea de tiempo por época. ¿Cómo puede ser entregada esta línea de tiempo? Puede ser a mano o puede ser a computadora ocupando PowerPoint o aplicaciones gratuitas de Internet que puede ser Genially o Prezi, que debe de traer información relevante, ilustrada con imágenes acordes a la época. En caso de entregar esta línea de tiempo a mano, tiene que tener pues obviamente imágenes ilustrando. Las imágenes pueden ser impresas, pueden ser hechas a mano. Igual el texto pudiese ser impreso o pudiese ser hecho con la mejor letra posible, letra de molde. En caso de entregar a computadora, me deberán de subir en la asignación ya sea el link o el archivo listo para proyectar. Eso quiere decir que en PowerPoint, ustedes saben que en PowerPoint lo graban y es como que el editable. Acostúmbrense si van a entregar algo en PowerPoint, ya sea el archivo final para que no tengas que abrir el programa y después acá abajo con F5 se inicia a proyectar. Entreguen el archivo que ya se va a empezar a proyectar. En caso de ser Prezi o Genially, mandar el link para visualizar en internet y adjuntar capturas de pantalla en un PDF. ¿Por qué les pongo PowerPoint, Prezi y Genially? Ustedes se pueden guiar con cualquiera de estos, ¿sí? Les muestro, compartir, les muestro lo que es Genially. Acá está. Genially, ¿sí están viendo la aplicación? Sí, profe. Genially es una aplicación como un programa editor en la computadora. ¿Qué hace? Es simplemente lo ven, lo pueden editar, pero al momento de que me lo manden, mándenmelo listo para observar. Aquí ustedes podrían estar viendo. Esta es la opción sencilla, sin pagar. Nada más con que se registren, pueden ir viendo esto. ¿Cómo se veía aquí? Previsualizar. Y esta línea del tiempo es, por ejemplo, de Educación 4.0. Este es un curso que yo hice en el Politécnico, donde le doy clic y pongo información relevante de la industria. Por favor, chicos, que esta información sea concisa, sea breve, pero sobre todo que no hagan copia y pega de de alguna información que que puedan copiar, no sé, de Wikipedia o de algún otro foro este, bueno,
de algún otro lado, de alguna wiki o de algún lugar donde solamente copien y peguen, léanla, tengan ustedes el criterio para ver cuál es lo que es más relevante del proceso. Nosotros aquí vamos a platicarlo en este breve espacio. Mm, Aquí, bueno, este es el respaldo que tengo del año pasado. Ahorita vamos a tener la primera clase de lo que tiene que ver con dibujo a través del tiempo. ¿Sale? Ya les di más o menos cómo se tienen que entregar. Chicos, pueden hacer equipos máximo de 2 personas. Somos 50. Entonces, pueden ponerse de acuerdo. Ustedes ya se conocen. Profesor, Dime, ¿los dos tendríamos que entregar el trabajo o una sola persona? una sola persona lo entrega, una sola persona lo entrega, pero me pone quién está trabajando con esta persona, ¿sí? Ok, gracias. Entonces yo me encargaré de, en el momento que yo asiente la calificación, la duplico para la persona que está, la persona que está haciendo el trabajo con ella, ¿sí? Para no calificar doble. ¿Sale pues, chicos? Profe, ¿y en PowerPoint cómo sería? En PowerPoint, hijo, no tengo, ya no trabajo absolutamente nada en PowerPoint porque no me gusta. Pero en PowerPoint, a ver aquí. Poder, profe, ahí en una presentación de PowerPoint, si la puedo hacer ahí, pues puedo hiperlinkear la información para que pase de una época a otra, ¿no? Para que sea más dinámico. Sí podrían ocupar hipervínculos en PowerPoint para hacer un poquito más dinámico. Este, o la otra es Prezi, la otra plataforma es Prezi. Déjame ver si conservo mis credenciales para. No tengo mis credenciales a la mano para entrar, pero es más o menos algo así. Prezi, entonces cualquiera de las dos aplicaciones puede ser, las pueden ocupar. ¿Sale? O PowerPoint. Las dos Profe, son, las dos son gratuitas, chicos. Dime. profe, ¿podemos usar Canva? No lo conozco, pero si es algo similar a esto, sí. Ah, ok, bueno, muchas gracias, profe. Nada más con que me mandes el link este, con que me mandes el link para yo ver tu trabajo en línea, ¿sí? Sí, chicos. ¿Hay alguna duda con esto? No, Por mi parte, No, no, profe. profe. ¿Sería nada más mandarle el link del trabajo? Nada más el link del trabajo, obviamente me lo vas a ordenar. De prehistoria, me vas a hacer una línea del tiempo sobre prehistoria. ¿Cuándo se tiene que entregar este trabajo? La verdad, sí es un poco eh, pesado con respecto a que implica un poquito más de tiempo. Teníamos considerado que la entrega a ver, calendario escolar IPN T21.
Estamos a 17 de agosto, ok. Este lo vamos a entregar. Tenemos una entrega pactada para el 31, ¿no? Que sería el glosario de términos, ¿no? Sí, profe. Sí, Este, profe. por favor, entréguenmelo. Les voy a dar al 14 de septiembre para yo alcanzar a, al 14 de septiembre para yo poder alcanzar a calificarlo y subir calificaciones del primer parcial. ¿Ya tienen este calendario escolar? Se los dejaré en el grupo como un mensaje, ¿sale? Sí, profe. Profe, entonces es una línea del tiempo por cada época. Una línea del tiempo por cada época y esa es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 líneas del tiempo. ¿Sale? Ah, entonces va a ser 9. Ok, gracias. Ya les compartí el calendario por Edmodo para que lo visualicen. Y esta asignación, bueno, obviamente la voy a aperturar más al rato cuando se termine la grabación y les pondré todo esto que les puse, se los pondré en la, ¿cómo se llama? En la asignación y la clase del 5 de octubre, obviamente esto fue hace un año, aquí la cambiaré por la clase del 17 de agosto y la próxima semana, el lunes, será la parte 2. No vamos a alcanzar a ver todo esto en lo que resta del tiempo, ¿sale? ¿Dudas con eso, chicos? Por mi parte, no, profe. Ya Profe, dime, bueno, de las líneas del tiempo, todas van o sea, son diferentes. Es para cada una, pero todas van en un archivo o por no, diferente archivo. por diferente archivo. Gracias. Entonces, sean concisos con la información que me pongan. Sí la leo, sí la voy a revisar. Tengan cuidado con su redacción, tengan cuidado con lo que estén poniendo. Si no corresponde a la época, mejor revísenlo o pregunten antes de que lo pongan y que estén erróneos, ¿sale? ¿Dudas adicionales? Entonces, si lo hacemos en PowerPoint, serían 9 archivos de PowerPoint. 9 archivos ejecutables de PowerPoint. Bueno, iniciando, chicos, esta plática que vamos a estar teniendo de pintura rupestre, bueno, de dibujo a través del tiempo. Todos sabemos que el origen de nuestra sociedad se establece con los primeros pobladores del mundo, del planeta, que pueden ser los Profe, nómadas. perdón, es que no se Dime, puede ver su pantalla. ¿no? No. Mm, pantalla 1. A ver, Sí, ¿ya? estaba presentando algo color negro. No, lo que pasa es que, bueno, de repente hay problemas de conexión. Yo teóricamente ya estaba mostrándoles mi pantalla, la pantalla 1. ¿Sale? Ya todos lo ven. No, No, profe. está en negro. A ver, detengo. ¿Ya? Yo al menos yo no lo veo. No, No, porque no se ve. no se ve. Ahí se ve ya se ve. Profe. Oh, pero ahora se puso, ahí se ve bien.
Ahí se ve. Ok, parece que ya, ¿sale? Bueno, entonces estábamos con esta plática. ¿Qué ustedes recuerdan sobre las primeras poblaciones, las primeras personas? ¿Cómo vivían? ¿Puedo participar? Sí. Bueno, las primeras personas o pobladores de la Tierra, a sus inicios, pues vivían en cuevas o inclusive hasta en árboles para Ujú, mantenerse a salvo de los depredadores. ok. Dentro de las cuevas o árboles tenían sus imágenes o pinturas rupestres, como usted dijo, Ujú, que se hacían con pigmentos de fruta o los árboles que utilizaban, e inclusive utilizaban herramientas de dibujo como lo es, no sé, un cincel para apoyar como si fuera lápiz y hacer trazos. ok. Bueno, recordando, chicos, contextualizando, ¿cómo vivía la gente en aquel entonces? Primero, recordando, eran personas nómadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían un método de asentamiento, no tenían ciudades como si iban de lugar en lugar, se acababan los recursos y se cambiaban, se mudaban a otro sitio para ir en búsqueda del alimento o en búsqueda del sustento, de agua, ¿sí? De agua, de frutos. Bien lo dice, ¿con qué dibujaban? Su principal instrumento, ¿cuál era? Eran las manos. Con las manos intentaban plasmar ocupando arcilla, ocupando sangre, ocupando algún producto pulverizado o algún producto vegetal machacado, eh, conceptualizaban todas sus ideas que plasmaban. ¿Ustedes creen que en aquel entonces había religión como para que dibujaran conceptos de, voy a dibujar este santo, voy a dibujar esta creencia, este ritual? ¿Creen que lo conocían? No, de hecho, lo que dibujaban No a Yo tanta digo que no, profundidad. Profundidad. llegaron en diferentes épocas. Pero en esta época se desarrolla la cultura, se empieza a desarrollar la cultura. No hay como no hay una forma de, vamos a dibujar al dios, cualquiera que, por ejemplo, aquí en México, al dios Tlaloc, al dios, Huitzilopochtli, cualquiera de ellos no tenían esa conceptualización. Lo único que dibujaban, como pueden ver, son animales que podrían comer o alguna forma de caza, alguna forma de caza. Digo, este está erróneo, el arco no existió hasta, la guerra con China. Hay que visualizar, por ejemplo, tampoco es una pintura rupestre de esa época. Entonces, hay que ver las pinturas rupestres y hay que conceptualizarlas o ver, si yo veo algo en una pintura rupestre, yo puedo decir si es actual, si fue un dibujo actual o si es un dibujo de aquella época, ¿sí? Entonces, ¿qué dibujaban? ¿Qué animales podrían comer? ¿O qué animales eran peligrosos? También podrían, dibujarlo. Formas de caza de los animales. Esas eran sus principales, ideas o pinturas que podrían estar dibujando. ¿Dónde hay pinturas rupestres? ¿Recuerdan que hay pinturas rupestres, chicos? En cuevas. ¿Qué cuevas son las más representativas a nivel internacional donde hay pintura rupestre, chicos? ¿No recuerdan las pinturas de Altamira? En España. Estas son las más icónicas, las más representativas de la pintura rupestre. No quiere decir que en otros lados no haya, simplemente
son las que mejor se conservan y las donde hay mayor cantidad de pinturas rupestres. También hay Sí. en Rusia, ¿no, profe? Hay en Rusia, incluso esta parte será considerada, bueno, también en México hay pinturas rupestres, chicos. ¿Dónde hay pintura? Aquí hay esbozos de pinturas rupestres en México, en la venta. Hay en varios lugares, chicos, pinturas rupestres. En Francia, en Las Caos, en Altamira, que queda en España. ¿Cuánto tiempo tienen de antigüedad más o menos, chicos? Concibiendo el inicio de el inicio de la humanidad en más o menos 7,000, 73,000 años antes de Cristo a más o menos 20,000 años de antigüedad antes de Cristo. ¿Sí? Más o menos ese periodo donde está el paleolítico, el neolítico, el surgimiento de las herramientas, el tallado de metal, de las piedras más bien, el tallado de las piedras, todo todo este tipo de periodo está concebido bueno, en el inicio de la humanidad, ¿sale? ¿Hay alguna duda con eso, chicos? Lo estamos recordando. Estas son cosas que ya vimos en la secundaria, inclusive a lo mejor desde la primaria, secundaria, y a lo mejor ahorita en el bachillerato lo vieron en primero o segundo semestre, ¿sí? Sí, profe, Hay, más o menos por el primer semestre. hay esbozos de pintura rupestre por todo el mundo. Entonces, nada más visualicen cuál sí podría ser una pintura rupestre y cuál no podría ser una pintura rupestre. Si ustedes ven arcos o flechas en la pintura, lo más seguro es que sea una representación actual de pintura rupestre, ¿sale? ¿Dudas con eso, chicos? No. Entonces, conceptualizando, profe. ¿qué dibujaban? ¿Qué dibujaban? Métodos de caza, métodos, qué animales podrían ser peligrosos, qué animales pueden ser, podrían ¿Comer? comer. También a veces dibujaban como experiencias que tenían, ¿no? Con la familia o cuando iban de casa. Sí, podrían dibujar eso. Entonces era pintura más funcional. Exacto, era una pintura funcional, no representaban tanto como conceptos de deidades. O ustedes creen, yo, persona que vivía en esa época, voy a dibujar una obra artística que es, simplemente voy a expresar mis sentimientos de cómo me siento, como en el surrealismo, que, por ejemplo, esta Frida Kahlo pintaba pues su dolor prácticamente en sus pinturas, su forma de sentirse. ¿Ustedes creen que en ese momento tenían tiempo para poder conceptualizar eso? Obviamente no, pues prácticamente todo el día pasaban buscando tal vez qué comer o la forma de sobrevivir, ¿no? Bueno, pasando al segundo punto, época antigua. ¿Ustedes saben cuál es el parteaguas para cambiar de prehistoria, que son las pinturas rupestres, a época antigua con las primeras civilizaciones, como Mesopotamia y Egipto? ¿Cuál es el parteaguas? ¿Cuál es el tema indical de, pasó esto y por eso ¿La escritura? ¿a cuál? ¿La invención de la escritura? Mm, No, ¿Es cuando se empiezan a asentar las personas en poblaciones? exacto. ¿Y por qué se asentan?
recordamos que en la época de la prehistoria, las personas eran nómadas. Entonces, cuando viene este cambio de asentamiento a una forma, a asentarse ya en un lugar, por ejemplo, en las orillas de los ríos de Tigris y Éufrates, conociendo que fue más Mesopotamia, conceptualizando a Mesopotamia, pero ¿cuál fue el parteaguas de, se empezó a hacer esto? ¿La agricultura? Exactamente, la agricultura es el parteaguas de esta situación. Como bien, tal vez recolectaban alguna fruta que no se les echaba a perder, sino empezaban a crecer algo, yo creo que se dieron cuenta de esta situación de que podían generar su propia comida, y posteriormente vino la domesticación de los animales para consumo humano, y con eso, obviamente se tenían que asentar a las orillas de ríos. Los más conocidos es, bueno, la primera civilización que se tiene registro es la Mesopotamia, ¿no, chicos? Entonces, teniendo en cuenta eso, eh, vienen los primeros asentamientos donde ya empiezan a trabajar. Mesopotamia. Donde ya empieza a haber un registro escrito, y por eso cambia de prehistoria a historia, donde ya hay un registro escrito con con la primera escritura o la primera escritura cuneiforme. ¿Sí? También la escritura puede ser considerada un método de representación de información. Puede ser dibujo. ¿Sí, chicos? ¿Dudas con eso? Por mi parte no, profe, no hay duda. ¿O qué había en Mesopotamia? Que, bueno, mencionamos Mesopotamia por ser la primera cultura de la cual se tiene registro, ¿no? ¿Dónde se asentó? A las orillas del río Tigris y Éufrates, ¿no? ¿O estoy mal? Según yo estoy bien. Entonces, aquí en Mesopotamia empezaron a haber ya registros de información y un crecimiento no solamente en, en lo que lleva de métodos de agricultura, métodos este, bueno, de reproducción del ganado, sino también un crecimiento cultural en muchos aspectos, no solamente en educación, sino también viene conceptualizando ya los primeros dioses, crecimiento social, crecimiento político, empieza a haber empieza el surgimiento de las clases. ¿Sí, chicos? También el levantamiento de la religión, ¿no? Exactamente, el levantamiento de la religión empieza, digo, es muy básica, es muy sencilla, pero empiezan a creer que las circunstancias del crecimiento no sé, de las plantas, de los vegetales, de lo que consumían, se lo empiezan a atribuir a deidades, y no, hay un gran conocimiento de que esto es por una situación, no sé, de un ciclo de la vida donde una semilla germina y empiezan a crecer, pues un árbol que me va a dar sustento de alimentación, ¿sí? Sí, profe. Vemos que ahí empieza a haber sociedades que son reyes, dirigentes, pueblos y esclavos. Hay que revisar esta información. No sé qué tan cierta o fiable sea, pero como les digo, hay surgimiento de comercio. En aquel entonces, ¿cómo se comerciaba? Yo llevaba mis 5 pesitos al mercado y me lo cambiaba por algo.
No, Con semillas o trueque. existía el trueque, existía este intercambio de, yo creo que esto vale esto y te lo cambio por otra cosa que más o menos tiene el mismo valor, ¿sí? Pero para eso inventaron la balanza para poder ver si era lo mismo según el peso. Podría haber sido por peso o podría haber sido por conceptualización, no sé, a lo mejor una, por lo apreciado que pudiese ser los objetos en aquel entonces, ¿sí? Como el cacao en nuestra civilización. Como el cacao en nuestra civilización. El cacao era, en nuestra civilización, era pues el oro, que lo podían comerciar y era muy caro el cacao. ¿Sí? ¿Dudas con esto, chicos? Que aquí en Mesopotamia yo consideraría más el surgimiento de otras partes de la cultura, como podían ser la arquitectura o la escultura, más que la pintura. Bueno, al menos en Mesopotamia. ¿Sí? Hay más surgimiento de escultura y de arquitectura que de pintura en Mesopotamia. Ahora, no solamente Mesopotamia fue una de las primeras civilizaciones que se tiene registro, una muy, muy, muy antigua. ¿Cuál fue? Egipto. Con las creencias del dios Ra o algo así, ¿no? Exacto. Bueno, eso es más cercano a lo que es, bueno, con los romanos. Pero también Egipto es una de las primeras civilizaciones que surge. ¿Sí? Sí, profe. Aquí en Egipto sí hay surgimiento de la pintura. Para ¿Dónde? decoración de sarcófagos, ¿no? No solamente para decoración de sarcófagos, para decoración en todas partes. Y quiero, bueno, ¿qué vende diferente a la pintura que actualmente? Dense cuenta los hombros. Los hombros de todas las personas dibujadas siempre van a estar de frente. Siempre me van a ver, siempre me van a estar volteándome a ver a mí, ¿sale? En cualquiera, aunque las personas estén volteando al lateral izquierdo, a la derecha izquierda, o hacia arriba, o hacia cualquier parte, siempre los hombros van a estar de frente. ¿No se habían dado cuenta o Y que no lo habían también usan pensado? colores, ¿no? ¿Perdón? Y que también usan más colores a diferencia de las pinturas rupestres. Sí, obviamente, pues ya empiezan a ocupar diferentes técnicas, empiezan a tener surgimiento de papel, surgimiento Maquillaje, ¿no? de maquillaje, empieza a haber gran cantidad bueno, obviamente conforme va avanzando la cultura o van descubriendo nuevas cosas, lo van asentando en papel y posteriormente van un surgimiento va surgiendo más conocimiento. A lo que voy, este principio se le llama principio de frontismo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el torso prácticamente va a estar de frente, aunque la cara, la vista esté volteando hacia otros lados, ¿sí? Y Sí, esto lo profe. podemos observar en cualquier pintura de esta época de los egipcios, ¿sí? ¿Cómo era su escritura, chicos, de los Si no me egipcios? recuerdo, era en tablillas. Era En tab- jeroglífica, ¿no? Era pintura, era jeroglíficos.
Y que también describían, no sé, como un aspecto de un dios o algo así. Aquí ya los dioses entraron por la puerta grande y se quedaron en Egipto. Tenían muchas deidades, el dios Ra, teniendo en cuenta que, bueno, yo creo que es el principal, Anubis. Anubis. ¿Qué otro dios recuerdan, chicos? Bueno, todo esto lo conceptualizaban en sarcófagos, en tablillas, Bastet. en paredes. ¿Perdón? Bastet, la diosa Bastet. gata. ¿Para qué? Para los egipcios, los gatos eran muy importantes. ¿Sale? Creo que hasta una vez les ganaron una batalla por eso, ¿no? Porque les empezaron a aventar gatos. Desconozco esa parte, chico. No, no tengo registro. Bueno, no sé, sabré de eso. Se dice que sí. Entonces, ustedes ya tendrían que, bueno, en su línea del tiempo especificar un poco más acerca este, de esta situación, de qué es lo que pintaban, con qué herramientas pintaban o con qué herramientas tallaban estas partes de las tablillas de cuneiforme, ¿sale? Una de las primeras civilizaciones que empezó a tener un alfabeto escrito, chicos, ¿quiénes eran? ¿Alguien que podría decirme? Los griegos. Sí, pero ya los griegos ya es una época, una época clásica. La siguiente época después de esta época del surgimiento de las civilizaciones. Eran los fenicios. Los fenicios era una civilización que prácticamente se vivían del comercio marítimo en toda esta, en todo el mar Mediterráneo. Abrir una pestaña. Ellos vivían aquí, por Chipre, y esta era toda su ruta de navegación para comerciar. Entonces, como lo que iban comerciando, obviamente tenían que llevar un registro. Ah, llevo tanto ganado, tantas semillas, tanto esto. Entonces, fueron los primeros que empezaron a concebir un alfabeto o una forma de organización de inventario que a la postre se convirtió en un alfabeto fenicio. Son los primeros en empezar a concebir esta parte, ¿sí, chicos? Sí, profe. Entonces, para que también dentro de su línea del tiempo de la época me los pongan, me hagan mención y me hagan, pues les demos su reconocimiento que se merecen, ¿no? Tenían su alfabeto del cual posteriormente lo adaptaron los griegos u otras civilizaciones para empezar a tener un lenguaje escrito, ¿sí? Alfabeto fenicio acá. Vean cómo la M y la N, M y N prácticamente son las mismas para nosotros. Entonces, recordemos que nosotros tenemos una mezcla de lenguajes. ¿Cuáles son? Latín y creo que Latín, igual. portugués. Creo que portugués, ¿no? No, es una mezcla entre
bueno, yo al menos en la prepa llevé una materia que se llamaba etimología grecolatinas. Entonces, es una parte de Grecia y una parte de la lengua romances de los romanos. Entonces, como es de esa zona del mar Mediterráneo, como es del mar Mediterráneo, entonces por ahí hubo un intercambio cultural entre un intercambio cultural entre fenicios y romanos, que a la postre romanos eh, fue perdiendo, bueno, ya lo veremos más adelante, pero nos heredan muchas de nuestras palabras, son de aquella zona, ¿sí? Siguiendo con el siguiente punto, chicos, época clásica, que concibe Grecia, Roma y China. Aquí vamos a añadirle Fenicios. En época clásica, chicos, ustedes por películas, tal vez por documentales, o a lo mejor por interés, ustedes ya saben qué fue Roma y qué fue Grecia, ¿no? ¿Qué me pueden decir de esos? De que fueron ambos pueblos guerreros, bastante temidos por los demás. Más Roma que Grecia. ¿Qué más, chicos? Que fueron los imperios más grandes de su tiempo. Al menos Roma fue un imperio tan grande que prácticamente un tercio de la población vivía bajo su régimen en aquel entonces. ¿Qué más me pueden decir? Iniciando con Grecia. Aparte de que de ahí se desprenden los Juegos Olímpicos que acaban de terminar, chicos. Ahí La es donde arquitectura que empieza tuvo Grecia, Las ¿Perdón? matemáticas, profe. ahí la es donde empiezan los arquitectura que dioses tuvo Grecia, ay, politeístas. Ok. Podemos distinguirlo que prácticamente su arquitectura es muy similar, ¿no? Ambos tenían esta forma de como de templos, de edificios con pilares muy altos. Ahora, estos pilares, estilo, Podría ser que en Grecia se desarrolló la escultura humana como arte, ¿no? ajá, El esculpido. Más que vemos tantito, les muestro esto. Algo de que es interesante, bueno, y el arquitecto Armando podría comentarnos un poco más de esto, es el estilo, imagen una pestaña, son estos tres estilos de columnas donde de- depende el, el periodo de Grecia o de Roma, ocuparon este tipo de como pilares para adornar sus edificios, iniciando con un estilo dórico que era muy sencillo, con un estilo muy sobrio, no tiene remates, no tiene, simplemente son funcionales. Y empiezan a darle un estilo jónico donde empiezan a adornar con estos remates. Y la base, si se dan cuenta, aquí se desplanta o inicia muy básica. Aquí se dan cuenta cómo ya empieza a tener algún adorno, obviamente tiene su nombre, y empieza a ser más rebuscado. Y al último, el estilo corintio era excesivamente, era como un barroco. De hecho, el barroco está tomado de este tipo de estilo corintio. Ya lo veremos más adelante, pero de aquí sale el estilo barroco donde es excesivamente rebuscado, tanto en la base como en la parte superior, ¿sí?
De aquí se desprende mm, mm, también en la forma de presentar los templos o no, pestaña. Vean cómo todo este tipo de imágenes, bueno, de este tipo de arquitectura no solamente se ve en las columnas, sino también en esta parte de la techumbre, bueno, del techo, cómo está más adornado, ¿sí? Bien lo decía, recordando, el dibujo en época rupestre fue funcional. El dibujo en época antigua, con las primeras civilizaciones, sí fue funcional, pero empezó a ser más decorativo, ¿no? En esta parte es muy decorativo el tipo de dibujo. ¿Dónde encontramos dibujo en esta época clásica? Eh, Principalmente en vasijas. Las vasijas, no sé si han visto la película de Hércules, la de Disney, donde inician unas ninfas a cantar pues, la historia de Hércules. Y cuentan eh, cómo derrotó y- a los titanes. Exactamente. Entonces, este tipo de vasijas eran muy ornamentales. Detallaban héroes, detallaban deidades. Entonces, en vasijas es una de las principales vasijas, ánforas, era una de las principales lugares donde plasmaban pues dibujos, ¿no? ¿Dónde más creen que había dibujos, chicos? En la época del impresionismo era. No, bueno, ya te estás yendo muchísimo, muy alejado. En esta parte de griegos y romanos, ¿dónde creen que había dibujos? Recordamos que me estaban diciendo que al menos Roma fue una sociedad, bueno, un imperio, no por nada se le conoce imperio romano. ¿Cómo pudieron acrecentar tantos imperios sin conocer su territorio? Los mapas. Exactamente. Entonces, empezaban a conceptualizar mapas, ubicaban, ubicaban personas o ubicaban asentamientos de poblaciones que podían conquistar, las conquistaban y tomaban, bueno, iban acrecentando de esa manera. Entonces, su forma de dibujo o su forma era más militarizada, ¿no? Su dibujo era más militarizado, con lo cual empezaban, bueno, tenían sus formaciones, todo esto lo plasmaban en papel, su falange, la clásica falange romana, que consistía, así como se ve aquí en las fotos, era como este, un muro de escudos y a la postre seguían lanzas muy largas. Todo esto lo llevaban a conceptualizar en estrategia, en mapas o en dibujos para que todos en el batallón comprendieran cómo era el trabajo, ¿no? Un trabajo en equipo. Entonces también el dibujo era conceptualizado como
para engrandecer al imperio o para acrecentar los límites del mismo, ocupaban para hacer mapas, para poder saber por dónde atacar, dónde eran, dónde se consideraban débiles y poder atacar al enemigo de la mejor manera, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Profe, Por mi parte, no, profe. Hay algo que se me pasaba comentar de un gran surgimiento de algo que nos interesa a nosotros como dibujantes en época antigua, con los egipcios, ¿qué hubo? El surgimiento del papiro, ¿no? El papiro que era recolectado es una forma de papel muy semejante a la que tenemos actualmente, de la cual la sacaban los griegos para poder tener eh, sus forma de escritura sobre el papiro, ¿no? Investíguense cómo surge el papiro y de dónde era recolectado el material para el papiro, ¿sí? Regresando a esta época, fue mucho de surgimiento de el humano es el centro del universo. Aquí empieza, ¿cómo era la sociedad con los romanos? profe, y también Eran- empezó la acuñación de la moneda, ¿no? Ajá. ¿Cómo era la sociedad con los romanos, chicos? Jerárquica. Era una sociedad jerárquica. Había patricios, había, bueno, senadores, había el César, que era el máximo dirigente de esa sociedad. Los patricios, que eran personas burgueses, personas adineradas que tenían tierras. Los plebeyos, que eran personas que trabajaban para los patricios, pero no eran esclavos, simplemente eran personas libres sin dinero. Y pues los esclavos, que principalmente eran personas digo, no por discriminar o no por hacerlos un señalamiento, pues pero prácticamente eran personas eh, de África, eran negros para hacer el trabajo, ¿sí? Sí, chicos. Sí, profe. Ok, entonces también tendríamos que poner en nuestra línea de tiempo la forma de vivir de bueno, de la sociedad romana y de los griegos. En Grecia, ¿qué hay? Grecia, ah, Grecia, no, Gracia. En Grecia, ¿qué hay? Hay mucho surgimiento El templo. de templos, pero aparte de templos, eh, Sócrates podemos empezar a decir que hay surgimiento de personas que empiezan a hacer estudios o empiezan a crear cultura o filosofía, ¿sí? Uno de ellos es Sócrates. Antes de los romanos no hay como autores o no hay vestigios como para darle crédito por ejemplo, por nombre, a Sócrates, a Platón o a diferentes personas que llevaron alguna conceptualización, puede ser en diferentes ramos. Aguas, Leonardo da Vinci, y eso se los comento porque ha pasado con otros compañeros de ustedes de otros semestres. Leonardo da Vinci no fue de esta época de los griegos y de los romanos, ¿sale? ¿Qué personas estuvieron aquí en Grecia? Pues Sócrates y Platón. Hay muchos más,
pero son los principales que hicieron como estudios o que crearon a partir de sus ideas libros. Hay muchos más. Aristóteles también. ¿Qué hizo cada uno? Ustedes ya me lo pueden poner en la línea de tiempo. Sí, y yo le daría un poquito más de énfasis a Aristóteles por nuestra materia que a Platón o a Sócrates. Digo, no es por hacerlos menos, que ellos están dentro de otra área, pero yo me iría más hacia Aristóteles, ¿sí? ¿Alguien sabe qué hizo Aristóteles? Cálculos matemáticos Ujú. y experimentación con medios un poquito ortodoxos. Todas, Él es un filósofo. fue Filosofía. filósofo, fue varias cosas, pero alguien que recordemos que aunque haya auge de conocimiento, muchas veces hay restricciones en los estudios. No cualquier persona podía acceder a estudiar, y quien podía acceder era muy limitado. Hasta aquí puedes estudiar. Más allá te vamos a considerar como hereje, te vamos a considerar como que estás en contra de la corona y puedes tener problemas adicionales. Así fueron muchas personas, incluso el mismo Leonardo da Vinci en su momento, Aristóteles, muchos estudiadores, principalmente del área de medicina y de medicina o de de cuidados, de estudio del cuerpo humano, que tenían como restricción, ok, tú estudias esto, pero hasta aquí no puedes abrir personas muertas, cadáveres, para estudiar qué hay dentro. Entonces, eh, fueron considerados, bueno, fuera de lo normal que, como lo decías, compañero, no eran ortodoxos, eh, que rompían las reglas para poder concebir, pues, investigar lo que ellos querían, conocer el cuerpo humano. Pues, ¿cómo lo tenían que conocer? Pues desafortunadamente desmembrando o esperando que fueran personas que ya hayan fallecido, pues desmembrando personas. Entonces, de alguna manera, la cultura tiene que avanzar. Digo, no era el método más adecuado, ojalá hubieran tenido permiso de las personas que estaban diseccionando, pero no eran así. Y eso lo digo que fue principalmente en el área de medicina, porque es donde se tienen más límites como para estudiar. Actualmente sabemos que los doctores trabajan con cuerpos de personas y los abren y los estudian y ven qué tienen dentro. Y así saben cómo poder recetar y evitar alguna situación de enfermedad, ¿no, chicos? Pero antes no era así. Entonces, denle un poco de más de investigación a qué hizo Aristóteles. En la matemática, principalmente, ¿qué hizo Aristóteles en el pensamiento matemático? Con base a descubrir, no sé, el perímetro de un polígono o algo así. Ok, aquí les va una tarea. Les voy a poner en asignación. ¿Dónde lo tengo? Mm,
Este video de Pato Donald y las matemáticas es un video que ya tiene más de 50 años. Es muy bueno. A mí, yo este video lo vi en la secundaria, lo volví a poner, me lo volvieron a poner en la carrera y ahorita yo se los pongo a ustedes porque es muy interesante. Todo lo que habla dura media hora, chicos. Véanlo, lo platicaremos la próxima clase. No va a haber alguna actividad, al respecto, simplemente conózcanlo, se los dejaré en las actividades. Se los dejaré en las actividades, pero les hablan de, es exactamente en esta parte. Vamos a verla tantito. No sé si tengan audio. ¿Tienen audio, chicos? No. Yo no escucho nada, profe. No, profe, no se escucha. Bueno, No escucha nada. No. bueno, se los dejaré para que lo vean. Para no meternos tanto tiempo. El video está en YouTube, es Pato Donald en el país de las matemáticas. Es si estuviéramos en la escuela, les pondríamos el proyector y unas bocinas y se las pondríamos en una pequeña sesión de video o de cine en la escuela. Y lo analizaríamos. Eso quiero hacer la próxima clase, chicos. Véanla. Yo se las dejaré en una asignación. No se va a entregar nada en esa asignación, simplemente es para que la conozcan. Y está muy padre la película. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Ok. Nos cambiamos un poquito, nos vamos un poquito más. Con China. Recordemos que China es una sociedad, yo diría casi tan longeva como Egipto, pero por estar amurallada o por ser una ciudad que estaba mm, atrás obviamente de la muralla china, no se tuvieron mucho intercambio cultural con ellos hasta posteriormente de los romanos que sí llegaron hasta esta zona de China, pero no conquistaron, no alcanzaron a conquistar. Yo creo porque fue antes su caída del Imperio Romano a poder conquistar más espacios, más territorios. Entonces, China, qué conocen de la época antigua de China? Sí que hubo dinastías, se manejó un imperio Los por mongoles, dinastías. ¿Qué más, chicos? los mongoles, podría decir. Guerra con los mongoles, que en esta época, bueno, los mongoles crearon el arco, por eso es que les decía, que cualquier pintura rupestre que tuviera una forma de arco no era de la época, porque hasta esta época clásica se empieza a concebir el arco y la flecha, ¿sí? También la pólvora, ¿no? La pólvora El es papel, es un importante descubrimiento, aunque sea ocupado para fines bélicos, sí es un descubrimiento que proviene de China. El papel es el papel más conocido que usamos proviene más de China que de Egipto. Digo, no quiero decir que Egipto no sea importante porque desarrolló un papel muy similar al de nosotros, pero el papel que actualmente ocupamos se parece más al papel de China que al papel del papiro de Egipto, ¿sí? Si es que según el papel de Egipto es como más grueso y el papel de China es el delgadito, ¿no? Ajá. ¿Qué más, la chicos? seda, La seda, la brújula, La tinta. la tinta, ¿qué más? El ábaco, la imprenta, la pólvora,
La imprenta es un método de de reproducción masiva. En aquel entonces los chinos lo empezaron a conceptualizar, pero no fue hasta la invención de Gutenberg con la imprenta de tipos móviles. Eso lo vamos a ver más adelante en Revolución Industrial, cuando se magnifica el uso de la imprenta para comunicación masiva. Pero eso no quiere decir que los chinos no hayan inventado la imprenta, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Los cometas, la tinta. Entonces, aquí, gracias a los chinos, tenemos gran parte de lo que conocemos como tinta, conocemos como papel y como imprenta. ¿Sí, chicos? Por eso es que pongo a China en esta parte por la invención de tantos materiales o de su industria para poder elaborar brújulas, papel, seda, cerámica. Sí, chicos, entonces en su línea de tiempo, por favor, necesito que pongan a China y que me pongan, bueno, su sociedad cómo era, por un rey o, ¿cómo se llama? Emperador. Un emperador exactamente. Y cómo era su sociedad. También el tipo de dibujo. Su escritura, bueno, yo la podría considerar más con formas de dibujos a una escritura parecida a la de nosotros que viene de los fenicios, ¿sí? ¿Dudas con eso, chicos? Entonces, necesitamos darles su importancia a los chinos porque a partir de ellos tenemos papel, tenemos tenemos tinta y la idea de la primera imprenta, ¿sí? Sí, profe. Posterior a esto, chicos, ¿cuál es el parteaguas para empezar a mencionar a la Edad Media? La caída del Imperio Romano. La caída del Imperio, la caída del Imperio Romano, que está conceptualizada en 476 después de Cristo. Con esta caída del imperio, toda su población, todos los pueblos que están dentro de ese territorio empiezan a tomar como una independencia. Aparte de eso, ya se manejaba un cristianismo, el cual recordamos que pues era prácticamente muy oscuro, no permitían el estudio de la ciencia, de la tecnología. Era una época de oscurantismo, una época de Santa Inquisición. En esta época también se libraron las cruzadas. El arte de la edad antigua, no, perdón, edad, ¿cómo? Media. ¿Cómo fue concebido? Principalmente era un arte del medievo, un arte de exclusivamente para poder poner imágenes en las catedrales, imágenes en las representando a los reyes. Aquí surge lo que conocemos como el feudalismo. ¿Sí saben qué es el feudalismo, chicos?
régimen en el cual se regía por medio de un, ¿cómo se le dice? Un orden jerárquico, perdón. ¿Mm? Donde eran los reyes, los señores feudales, después las personas normales y también había esclavos. Por ahí hay una pirámide feudal. Más o menos así era concebida la sociedad feudal. Era el rey, después los clérigos o la alta nobleza, el clero medio o la nobleza media, el bajo clero y la baja nobleza. Después estaban los ricos comerciantes, banqueros, dueños de tierras, títulos y hacienda. Estos eran los feudales. Y después ya iban bajando a pues, los obreros o los artesanos, los profesionistas, los que de cierta manera creaban agricultores y todo eso. Y ya hasta el último los pobres que trabajaban en o campesinos, los alfareros. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Esto lo han visto muchas veces en series, en documentales, en películas. No está muy alejado a lo que se trabajaba. Aquí se trabajaba el arte enfocado a la religión. Los estudios solamente podían ser religiosos. Nadie podía tener acceso a la educación. Solamente las personas adineradas o con ciertos privilegios. ¿Sí, chicos? Según nada más los sacerdotes sí podían leer y escribir, bueno, eran los únicos. Sí, y de hecho, por ejemplo, en esta época ya existían los libros. Imagínense, había personas escribas que se dedicaban a transcribir. En aquel entonces no tenían fotocopiadora, no tenían una computadora como para reproducir. Entonces, los préstamos de un libro, de un códice o de algo importante, se hacían durante años a otro, de un rey a otro, y se duraban años ese préstamo. ¿Por qué? Yo como rey ponía a un escriba o alguien que no tenía conocimientos de la lectura, pero le decía, ¿sabes qué? Tienes que transcribir este documento que eran libros muy extensos. Lo tenían que transcribir a mano de uno a otro para poder realizar una copia del mismo. Entonces duraban años estos préstamos porque lo hacían de tal manera para intentar hacerlo lo más exacto posible. Ellos no sabían que transcribían, pero lo transcribían poco a poco para no equivocarse. Y si se equivocaban, pues tenían que iniciar prácticamente la hoja de nuevo, si no es que el libro, por aquello de que se desprendieran las hojas, ¿sí? Sí, Aquí, pero también quemaron una biblioteca muy grande, ¿no? bueno, hubo bibliotecas, pero no todas las personas podían acceder a ellas, solamente las personas, el alto clérigo o el rey. No creo que parte de la sociedad de esta época, aunque fueran adinerados, no creo que muchos hayan alcanzado pues algún estudio. Agua, chicos, no se confundan. Esta imagen, aunque dice arte medieval, ¿a qué corresponde esta imagen, chicos? Del creacionismo, ¿no? O algo así. No,
El Renacimiento, ¿no? Es del Renacimiento. ¿Quién hizo esto? Esto es de la Capilla Sixtina. La hizo Miguel Ángel, que es del Renacimiento, no es arte medieval. Bueno, está en los límites del arte medieval, pero se hizo, yo lo pondría más en el Renacimiento, ¿sí? Entonces, toda esta época fue, toda esta época fue de obscurantismo, el dibujo era artístico, no había dibujo funcional, más que para crear. ¿Ustedes han escuchado del arte gótico o del periodo gótico? Yo sí, profe. ¿Qué has escuchado, chico? Se manejaba más que nada mucha teoría conspirativa, en parte, y también como una rebeldía hacia la iglesia. Ah, no, no creería eso. Al contrario, el arte gótico no es, al contrario de que ustedes puedan pensar que el gótico es oscuro, el gótico es, este, estar en penumbras, las personas góticas se deben de vestir de negro. No, esto es una falsa idea. El arte gótico tiene mucha iluminación. Las catedrales góticas tienen mucha iluminación, tienen muchos vitrales, tienen mucha iluminación al centro. Una característica del arte gótico en las iglesias son sus bóvedas. Digamos, bóvedas es esta parte tan alta dentro de la iglesia, dentro del recinto. ¿Qué se intentaba hacer con esto, chicos? Estar más cerca de Dios. Entonces, arquitectura gótica, vamos a ver este. La arquitectura gótica, si se dan cuenta, son muy altas se intenta estar lo más alto o más cercano a Dios. Si nosotros vemos una de estas iglesias por la parte de arriba, mm, acá está planta. Si vemos estas iglesias por la parte de arriba, muchas de ellas tenían como una forma de cruz. El máximo representante del cristianismo era la cruz. Entonces, muchas de ellas tenían forma de cruz, vista desde la parte de arriba. Aquí empieza a retomarse un poco lo que es el arte romano, por lo adornado por los adornos que tienen las catedrales, empiezan a retomar el estilo corintio del arte románico. ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, el dibujo también empieza a ser funcional al empezar a crear los planos para poder concebir las estructuras que van a sustentar a las iglesias, ¿sí? ¿Dudas con eso, chicos? Época de, No, recordemos, es una época de cruzadas, es una época de oscurantismo.
Es en época de la Santa Inquisición. Nadie podía realizar algunos estudios porque era considerado como que hacía brujería O herejía, ¿no? o herejía. Entonces es una época donde no hay surgimiento cultural, sino es muy exclusivo este, de los sacerdotes o de las personas de la alta realeza, ¿sí? Posterior a esto, chicos, obviamente no todo mal dura 100 años. De repente empiezan a haber movimientos que se empiezan a reunir a escondidas y empiezan a crear información, empiezan a crear cultura, empiezan a hacer cálculos o en diferentes áreas empiezan a hacer, pues, eh, empiezan a conocer o empiezan a abrir espacios. Con esto, el Renacimiento, ¿dónde surge el Renacimiento? En Italia, ¿no? En Italia, pero hay otra, búsquenlo bien, Renacimiento. Pues sí sería en Italia, profe. El Renacimiento, según recuerdo, no nace en Italia, nace en otra parte, pero en Italia es donde hay mucho más esbozo de, de la cultura y obviamente se lo atribuyen a Italia, porque de ahí de Italia, pues están todos los principales artistas del Renacimiento, como es Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Leonardo, Sandro. Hay muchos, muchas personas que crean el Renacimiento en Italia, pero el nacimiento, bueno, la cuna, digamos así, la cuna donde floreció sí fue en Florencia, en Italia, pero por ahí hay un dato, no recuerdo muy bien, no surge en Italia. Los primeros el primer renacimiento está conceptualizado en otra zona, ¿sí? ¿Qué hay con el renacimiento? Como su nombre lo dice, es un renacer de la cultura, un renacer del humano. Aquí empieza a conceptualizarse a la persona como centro del universo. Por eso en aquel entonces es que la idea de la Tierra como centro del universo y todos los planetas, inclusive el Sol, giraba alrededor de la Tierra. Posteriormente, ya se refutó, pero aquí se empieza a tener esta idea. ¿Qué más había en el Renacimiento? A nosotros como mexicanos o como personas que vivíamos en América, ¿qué acontecimiento importante podemos concebir como pasado aquí en el Renacimiento? Chicos, La llegada de Cristóbal Colón. la llegada de Cristóbal Colón. En esta época del Renacimiento fue la llegada de Cristóbal Colón. La muerte negra puede ser, ¿no? ¿De qué? Si no me recuerdo, era una enfermedad. Recordando, bueno, ahorita que estamos en esta época de pandemia, ha habido muchas pandemias durante el transcurso de la humanidad. Esta no es la primera vez que los humanos como sociedad, nos enfrentamos contra alguna enfermedad que es importante. Digo, aunque no es tan como la peste negra, como la viruela,
no ha sido tan importante en muertes si es de estar cuidándose. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Entonces, dentro Sí, profe. de la línea del tiempo hay que mencionar pues el descubrimiento de América. ¿Qué otra cosa? Hablemos de artistas del Renacimiento. Aquí en el Renacimiento surge el barroco, surge bueno, vamos a dejar al último a Leonardo da Vinci. Ustedes saben, por cultura popular, que el nombre de las tortugas ninja, cada uno tiene un nombre de un artista renacentista. No por nada se llama Leonardo, no por nada se llama Miguel Ángel, Donatello y Rafael. Todos sus nombres están basados en artistas renacentistas, o más bien en autores renacentistas, ¿sí? Siendo más importante Leonardo, por todo el auge que tuvo en todos los ámbitos de la cultura, en estudios de mecánica, matemáticas, filosofía, medicina, en muchos ámbitos Leonardo da Vinci hizo conocimientos. Los más Es el ¿Perdón? La máquina voladora fue la que creó también, ¿no? Sí, uno de sus inventos es la máquina, un helicóptero muy sencillo. Papel, ¿no? Según recuerdo. Obras. Bueno, vamos primero con pinturas. ¿Qué pintó Miguel Ángel Buonarroti? Recordemos, bueno, yo eh, atribuiría más a Miguel Ángel Buonarroti más como escultor que pintor. Miguel Ángel, la anécdota de la Capilla Sixtina, ¿se la saben? Más o menos pasó de que Miguel Ángel fue invitado por el sacerdote o por el clérigo de la Capilla Sixtina, pero ya habían antecedido como 10 personas que habían iniciado a hacer el dibujo del techo de la Capilla Sixtina, pero no le gustaba al Papa y terminaba corriéndolos. La condicionante de Miguel Ángel, fue que durante todo el tiempo de lo que le llevara a pintar la Capilla Sixtina, no, el padre tenía prohibido entrar a la, a la iglesia para realizar, bueno, para observarla. Y de esa manera, pues, le terminó encantando al padre o al clérigo de esa capilla. Yo les digo que Miguel Ángel Buonarroti es principalmente escultor. Sí tiene pinturas, no lo niego, pero es principalmente escultor. Esculpió obviamente el David. Sí, La chicos. creación de Adán. Exacto, también. Y el otro, vamos al Leonardo da Vinci. ¿Ustedes saben cómo se llama esta escultura? Bueno, esta pintura. ¿O qué intentaba realizar con esta? Explicar la anatomía del ser humano, ¿no? Exactamente, la proporción del ser humano, que esta proporción del ser humano es imposible tener. ¿Sí lo sabían? Y según es perfecta, ¿no? Supuestamente es lo ideal, pero ¿cómo se llama esta
Primero vamos a ponerle nombre. ¿Cómo se llama esta obra? ¿Nadie? Según recuerdo es el hombre Vitruvio o algo así. Vitruvio. Creó en la Mona Lisa, la Gioconda. Creó varios autorretratos. Tuvo varios conocimientos en diferentes áreas como anatomía, como inventos como como helicóptero, la bicicleta, el globo aerostático. Tuvo mucho auge. Entonces, aquí empieza a ser un dibujo más funcional. Y bueno, funcional y estético no lo dejamos a un lado. Eran funcional y estético a la vez, ¿no? Por todos sus estudios que realizó. Sí, chicos. Entonces, Leonardo da Vinci es renacentista. Para que si tenían duda y en su línea de tiempo me lo iban a poner en otra época, no. Leonardo da Vinci es renacentista, ¿sale? ¿Qué más, chicos? Yo creo que hasta aquí estaremos dejando la clase del día de hoy. Vamos a algún comentario, profesor, que quieran hacernos. Pues yo creo que has descrito muy bien la historia ahorita en relación a cada una de las etapas. Nada más que yo por decir, ubicaría yo por decir el gótico en el Renacimiento y el románico en la Edad Media. Pero bueno, de ahí todo está bien. Esto está muy bien. Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí dejamos el día de hoy. Termino la grabación. El día de mañana continuaremos con eso y seguirá la grabación. Ok, profe. Profe, una pregunta. Dime. ¿Las líneas del tiempo se pueden hacer individual? La puedes hacer individual, no hay problema. Y gracias.